Bueno, mi nombre es José Mauricio Cárdenas, soy neurólogo clínico graduado de la Universidad de CES. Cuando me plantearon esta charla, yo pensé que era más tiempo, entonces la había programado un poquito larguita, luego me tocó reducirla y embutirla como ballena en un legui, y eso fue un poco difícil, pero ahí vamos a ver. Bueno, primero lo más importante es de que no todo lo que se cae al piso, chapalea, salta, es epilepsia. Y no toda epilepsia chapalea, eso es porque todo el mundo que cayó, medio extendió una pierna, lo titulan como convulsiones y en realidad eso no es. Y hay personas que dicen, pero si yo no convulsiono, y lo único que hace es quedarse mirando, se lame los labios y son crisis focales complejas, después las personas dicen, no es epilepsia, doctor, por favor no me ponga ese título. Para empezar la charla, empecemos con lo que es la terminología. ¿Qué es una crisis epiléptica? Son signos o síntomas que son transitorios, o sea, algo que está durante todo un día no es una crisis epiléptica, excepto que esté en un estatus. ¿Qué se debe a una anormal o excesiva o sincrónica actividad neuronal en el cerebro? Listo. De ahí lo que son las crisis no provocadas. Estamos hablando de las crisis de origen epiléptico, las cuales no tienen causa, o son causadas o están relacionadas con lesiones cerebrales preexistentes, un paciente que tuvo previamente un TEC o tuvo una infección del sistema nervioso central. Y ya en el otro contratiempo son las crisis sintomáticas agudas o provocadas, que es el paciente que llega y por primera vez presenta una crisis generalizada y es causada por una hiponatremia, una hipocalemia, droguitas, cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, para hablar de epilepsia es un trastorno cerebral caracterizado por la predisposición de que estas crisis epilépticas se repitan, o sea que se puede generar de nuevo y se van a repetir. Y el IDAE ha puesto que para hablar de epilepsia se necesita mínimo una crisis epiléptica. Hay excepciones que son más como para la parte de pediatría, que son unos tipos de epilepsia que uno ya no son crisis, que son encefalopatías que uno necesariamente no los ve convulsionar, pero se les llama epilepsia. Con esta definición a veces nos quedaba difícil decir quién o no tiene epilepsia. Entonces ahí sale una parte que es la operacional, la definición operacional, que son dos crisis separadas de una y otra en 24 horas. A veces eso era un poco conflictivo si íbamos a dejar que alguien volviera a chapalear y a quebrarse la cabeza. Entonces nos quedamos con una crisis no provocada con una probabilidad de recurrencia que sea mayor del 60%, y eso vamos a ver de dónde sale esa probabilidad. Y el otro son los síndromes epilépticos, que es una lista bien larga que está en las ausencias infantiles, que es el típico niño que se desconecta y queda mirando al techo varias veces al día y la mamá dice es como tontico, no aprende, o las mioclónicas o la rolándica, que simplemente puede ser una crisis en toda su vida. Respecto a decir, primero lo que tenemos que decir, si llega un paciente de urgencia, es decir, ¿tiene o no crisis epiléptica? ¿Qué es lo que más nos confunde? Porque hay muchos diagnósticos diferenciales, incluyendo las pseudocrisis o los episodios conversivos, que sinceramente eso es lo último que debemos descartar. Conversivo es lo último presuntivo por el beneficio del paciente. En algunas disquinesias, algunos trastornos del movimiento, pero el que más nos saca la cabeza es con el síncope, que por lo general nos llega, encontraron al paciente tirado en el piso, ¿qué le pasó? No tengo la mínima idea. Y a veces el paramédico de una de ellas dice, es que lo encontraron en el piso y convulsionó, y no tenemos la mínima idea. ¿Qué nos puede ayudar? Hay una parte que ojalá tengamos un testigo, o la parte de la historia clínica. Preguntarle, por lo general, sudoración, visión de lucecitas antes nos puede tirar mucho al síncope. Necesariamente una persona que cae y convulsiona no es una epilepsia, puede ser lo que llamamos un síncope convulsivo, que es la típica mujer o hombre o algo así que ve sangre y cae, se desmaya, sudorosa y convulsiona. ¿Listo? La otra parte que nos puede dar a pensar que sí es una convulsión es pensar en todos estos datos, un déjà vu, Hammersburg, afasias, auras que nos pueden indicar un origen focal, una confusión posictal o alguna focalidad neurológica. Y acá, ¿qué es lo que nos dice el testigo? ¿Cómo lo vio? Si estaba pálido, si tenía el pulso bajo, porque ahora todas las familias
entré en médicos y de una le sienten el pulso bajo a todos, sí, porque colapsó, o esto que sí lo puede ver, especialmente si hay posturas anormales durante el episodio. Para eso existe un score, como todos los neurólogos les gusta inventarse escalas y score, que es el Sheldon Score, que uno lo busca como buscando a Sheldon Cooper, que son estos ítems, que te van a dar un puntaje, no voy a indagar mucho, búsquenlo, es muy bueno y nos puede ayudar a diferenciar si ese episodio, el episodio que estamos evaluando, no que si el paciente tiene o no epilepsia, es una crisis de origen epiléptico o fue síncope. Y si vemos, está lo que es el déjà vu, estrés emocional, el giro de la cabeza, que respondió o no, dijo bobaditas, se confundió posterior, la visión de luces previas, la sudoración o una cosa si fue asociada después de estar mucho tiempo parada. Bueno, ahí ya llegamos, listo, si es una crisis de origen epiléptico, ¿qué es? ¿Provocada o no provocada? Ahí es que es la cuestión del primer enfoque en urgencias. Decimos que aproximadamente el 30% de las crisis son provocadas o sintomáticas agudas. ¿Qué tenemos que descartarle? Una causa. Una simple imagen necesariamente no tiene que ser la resonancia con rectografía y con espectroscopia como para que definamos qué fue, puede ser un TAC simple, sencillo. Ya si vemos alguna lesión podemos escalonarnos, pero un TAC simple que nos va a descartar lo más amenazante, una hemorragia subaracnoidea, un hematoma, alteraciones metabólicas, tóxicos, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalemia, exceso o abstinencia de licor o abstinencia de drogas. Hay drogas que bajan el umbral convulsivo, algunos antibióticos, los carbapénicos y el TEC. Y acordarse que definir un paciente que tiene una crisis provocada es un bajo riesgo de recurrencia. O sea, si le encontramos una hiponatremia, no hay nada focal, no hay nada, o sea, el riesgo de que recurra es menos del 3% y podemos estar tranquilos. Entonces, tenemos ese paciente que creemos que tiene una crisis. Esta es la primera parte, que son los estudios que vamos a hacer. Todo depende de nuestra sospecha. No toda primera crisis hay que chuzarle la espalda. No toda primera crisis necesita drogas. Si era un viejito, bueno, si está un viejito en un ancianato, a ver qué le dieron. Pero de todas maneras, no necesariamente hay que hacer un screening de tóxicos, todo mínimo, unos electrolitos, hemogramas, buscar signos de infección y un TAC. Ojalá fuera una resonancia, pero como les digo, con el TAC se puede definir. Y luego es mirar los factores de riesgo de que esa crisis recurra. ¿Y qué son? Cualquier anomalía del examen neurológico. Eso lo resume toda esa parte. Si fue un estatus, uno no comienza con un estatus porque sí, un electroencefalograma anormal, que si uno se pega a las vías dice que tiene que ser realizado en la primera semana, pero aquí en Colombia es un poco difícil, y que ha tenido antecedentes de crisis febriles, especialmente esas de la infancia. Esto es el riesgo de recurrencia. Un paciente que ha tenido una crisis no provocada y no tiene lesión, no tiene alteración en el electroencefalograma, el riesgo de recurrencia al primer año es del 10%, a los 3 años del 24% y a los 5 años del 29%. Pero aquí vemos esta curva, que son los pacientes que tienen una epilepsia sintomática remota, tienen una lesión cerebral, y como vemos, alrededor para los 5 años, ya el riesgo de recurrencia, esto es acumulativo, es aproximadamente el 50%. Este bello artículo de Neurology, ahora del 2015, que nos dice a cuáles nos recomiendan tratar. Finalmente nos saben cuáles son los factores que vieron con mayor frecuencia estaban asociados a la recurrencia. Y lo que vieron, una lesión en el cerebro que tuviera previa. La otra es un electroencefalograma anormal, actividad anormal, epileptiforme, no es enlentecimiento, es algo que haya calificado como una punta onda lenta o que el mismo neurofisiólogo haya catalogado como epileptiforme, y algo con un nivel de evidencia un poquito más baja, que son las crisis nocturnas, que el paciente está durmiendo y empieza a convulsionar, pero crisis nocturnas no son las mioclonías del sueño, que son las que el paciente, pues cuando está en clase, que se va a quedar dormido y siente que le salta la pierna. Esas son las mioclónicas, esas son las mioclonías del sueño, y eso es normal totalmente. Y como todos, se lavan la mano al final y dicen que tiene uno que individualizar, porque, y esto ya es como más criterio mío, pues, de mis profesores, es de que un paciente que tenía una primera crisis y, por ejemplo, trabajaba colgado
limpiando vidrio en un edificio, yo no voy a esperar que convulsione por segunda vez. O maneja el bus del colegio de mi hijo, menos. Eso, pues uno mira el factor de riesgo y uno le inicia tratamiento, pero obvio lo observa, uno que sea unos 2 años. Listo, estas son unas imágenes de lesiones. Esta es una ACV, este fue un man que pegó un tiestazo, es un TEC. Esto es un neurocuerpo, aquí vemos la neurocisticercosis, aquí vemos el escólex y este es un tumor. Estos son 2 electroencefalogramas, punta onda lenta generalizada, el típico de la ausencia infantil, y estos rayones que ven acá es una crisis focal que inicia en P3, P7. Listo, tengan. Bueno, ahora viene ya cómo vamos a seleccionar qué antibiótico. Digo que anticonvulsivante. ¿Listo? Lo primero que uno le han dicho, según el tipo de crisis, escójanlo, si es focal o generalizada. Sí, eso es lo más papita para logro y lo más sencillo. Que uno puede decir, si es generalizada, el ácido valproico, que es como la miodarona para la epilepsia, sirve para todo. O en la focal, la carbamazepina. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta, que son, por ejemplo, el paciente mismo, por ejemplo, la tenemos a ella. Yo no le voy a dar ácido valproico ni fenitoína, ni por los vainos. Le ponemos fenitoína, se le crecen las cejas, se le dañan los dientes y yo creo que un medio de Estados Unidos me manda a matar. O si le pongo ácido valproico me va a poner así. Entonces hay que tener en cuenta los efectos adversos y a qué paciente. Por ejemplo, el ácido valproico, una mujer en edad reproductiva que quiere tener un hijo, es el anticonvulsivante más teratogénico. En cuestión de interacciones, que ahora, por ejemplo, con la warfarina, cualquiera de los viejos son la mayoría fenitoína, carbamazepina y fenobarbital, son inductores enzimáticos los cuales van a bajar los niveles de warfarina. El ácido valproico también va a intervenir. Los pacientes con VIH, interacciones con los antirretrovirales, contraindicaciones, no, tan bacano es el piracetam, el paciente tiene una falla renal. Hay otras opciones, efectos adversos, las comorbilidades, por ejemplo, si hay un paciente que tiene un trastorno ánimo asociado, podemos ponerle ácido valproico, que también va a ayudarle a modular el ánimo. Y pues la disponibilidad, si de por allá arriba en catarrapino le vamos a poner la cosamida que a veces hasta en el mismo cali es difícil que lo adquiera. Listo, hasta ahí lo que es el enfoque de primera crisis y ya lo que es la parte del estado epiléptico o estatus epiléptico. Finalmente es lo que más le asusta a uno en una epilepsia. ¿Qué va a hacer uno cuando le llega alguien chapaleando y no para? Por lo general, en Estados Unidos, como siempre allá es donde hay más reportes, los nuevos casos de estatus epiléptico son 150.000 por año. Los pacientes en coma sin etiología clara, el 8 al 34% han presentado un estatus epiléptico no convulsivo. Esto ya es más complejo porque son pacientes que uno los ve ahí entubados, no se mueven, y a veces tienen una mínima actividad que puede ser simplemente una aversión ocular, una contracción leve del labio inferior o del pulgar y están en un estatus epiléptico no convulsivo y por eso no despiertan. El estatus epiléptico aumenta la mortalidad 10 veces. La mortalidad de un estatus epiléptico refractario es casi el 50% y se estima más o menos que el 10 al 40% de los estatus epilépticos evolucionan a un estado epiléptico refractario y a veces influye mucho de que no actuemos a tiempo de que esto pase. Entonces, a uno siempre le han dicho los profesores, estatus epiléptico, 30 minutos que no pare, calm down, porque si esperamos 30 minutos, la cuestión es de que el paciente ya en ese momento ya el cerebro se achichorra, ¿no? Entonces, la operacional dice 5 minutos de convulsiones continuas o 2 o más convulsiones entre las cuales no haya recuperación de conciencia, o sea, o no llegue a su basal, en ese momento estamos hablando de un estatus epiléptico. ¿Listo? ¿Por qué 5 minutos? La mayoría de crisis, un 90%, duran entre 2 a 3 minutos. Entonces uno cuando ya dan 5 minutos, eso está como larguito. Listo, esto simplemente es mostrando lo que es el estatus epiléptico temprano, que es antes de que se cumpla la definición establecida, y dicen que más o menos un 40% pueden durar un poquito más duran entre 10 y 29%, y la mortalidad
disminuye, o sea, si actúas antes de los 30 minutos es mucho mejor versus a cuando dejas que pasen esos 30 minutos que ya es del 19%. Y ya cuando el estatus epiléptico está establecido, que ya son 30 minutos, ya ahí la cuestión es más difícil y ahí es cuando aparece la farmacoresistencia. ¿Cómo clasificamos el estatus epiléptico? En convulsivo y no convulsivo. Sencillo, convulsivo, todo lo que tenga una actividad motora intensa. No convulsivo puede ser una persona caminando sin sentido, sin respuesta, que es el típico estatus no convulsivo, el estatus límbico, o el paciente que hablamos en coma, que no responde a una actividad sencilla, sutil, o cuando son estatus sensitivos, que son más difíciles. Ya lo del estatus convulsivo es el que conocemos muy bien chapareando cada rato, y ese es más fácil de diagnosticar y pues uno se despierta más. El estatus epiléptico convulsivo se asocia a sacudidas rítmicas, es tónico-crónica generalizada, y pues eso es ya cuestión de logística, como de clasificación, que decían que el estatus focal no lo incluían ahí, porque decían que era una actividad motora menor, pero finalmente es un estatus. Listo. Y el estatus epiléptico no convulsivo es esos que dijimos con una actividad motora sutil o los que simplemente tienen una alteración del estado de conciencia. El estatus epiléptico refractario, ya cuando hablamos de la persistencia de cualquier crisis clínica o de la actividad electroencefalográfica después de recibir una benzodiazepina y un antiepiléptico a adecuada dosis y bien escogido. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil, que son esos que convulsionan generalizados en la mañana, van a la discoteca y mientras están saltando convulsionan por los estróberos y tienen mioclonías en la mañana, se les cae todo, a eso les ponemos fenitoína y van a empeorar. Entonces a ese sí, les ponemos de nuevo la fenitoína, no va a mejorar y va a seguir convulsionando. La solución es el ácido valproico, en ese caso el levetiracetam. ¿Listo? Y el otro es el estatus epiléptico súper refractario, ahí sí estamos jodidos. Es en el que continúa o recurre 24 horas después del inicio de la terapia anestésica, es cuando ya no hemos cumplido la unidad de cuidados intensivos. Listo. Esta es otra clasificación, otra escala, el STES, que nos ayuda a hablar de un score favorable o desfavorable al estatus epiléptico. Es el concepto de que no todo paciente tiene que llevarse a anestesiarse y a llevarse a estallido supresión en el electroencefalograma. Y para eso se utilizan esto, y eso está sencillo. El estado de conciencia, ¿está despierto o está comatoso? ¿Qué tipo de crisis es? Si es parcial, si es generalizado, es un estatus no convulsivo. La edad, la historia previa de convulsiones, y eso nos va a dar del 0 al 6. De 0 a 2 es un score favorable y ahora vamos a ver en qué cambia eso, y de favorable del 3 al 6. Ya esto es de una manera sencilla, como es la secuencia. Llegó el paciente convulsionando, lo primero que vamos a escoger es una benzodiazepina. Acá no tenemos fácilmente el lorazepam y a veces el clonazepam tampoco. El midazolam es una muy buena opción y hay un estudio que salió en New England, el RAMPLA, si no me equivoco se llama, que habla que se puede aplicar intramuscular, que tiene la misma efectividad y se puede aplicar menores de 40 kilos, se aplica 5 miligramos y mayores de 40 kilos se le aplican los 10 miligramos intramuscular. Ok. Y ahí pasamos fenitoína, valproico o levetiracetam, 20-20-20. Y de ahí escogemos si es focal, ajustamos anticonvulsivante, o si es generalizada, ya lo foqueamos. Y aquí ya es cuidados intensivos, que eso no. ¿Y para qué era que servía ese test? Es para saber a quién vamos a inducir a coma y a quién vamos a hacer un manejo menos agresivo. La inducir el coma son los pacientes que tienen un estrés alto, o sea que tienen una probabilidad de mortalidad más alta, por lo general son los estatus epilépticos convulsivos, menores de 60 años y estabilidad hemodinámica. Menos agresivos, un estrés bajo, mayores de 60 años, no candidatos a intubación e inestabilidad hemodinámica, porque por lo general estos pacientes ya están un poco a otro lado. Estos son los anticonvulsivantes con su nivel de evidencia. Vemos aquí que tengamos adquisición, el midazolam, diazepam, fenitoína, el valproico, el levetiracetam, y aquí están ya los anestésicos. Y terminando, el pronóstico, obvio es peor en epilepsia cuando son en el estatus epiléptico convulsivo. Al alta, la mortalidad entre 9 y 21,
a los 30 de hasta el 27% y la tasa a 10 años de 2.8% de la población general. Y morbilidad por lo general quedan con secuelas neurológicas severas entre el 11 y 16%. Y el estatus epiléptico no convulsivo al alta, una recurrencia mucho más alta entre 18 y 52% y del refractario del 23 al 61%. ¿Listo? Gracias.